¿Sabías que una de las figuras más conocidas en el cristianismo, Jesús, tiene una interpretación completamente distinta dentro del judaísmo? Mientras que los cristianos lo veneran como el Hijo de Dios, los judíos lo perciben bajo una óptica muy diferente. Para el judaísmo, Jesús no es considerado una figura divina ni el Mesías, sino un maestro judío que vivió hace más de 2000 años. En este video profundizaremos en cómo el judaísmo percibe a Jesús, qué papel creen que desempeñó, por qué no lo ven como el Mesías prometido y cuáles son las razones teológicas detrás de estas creencias. Además, desmentiremos algunos mitos comunes sobre su figura, que muchas veces generan confusión entre ambas religiones. Quédate hasta el final para descubrir estas fascinantes diferencias. Dale me gusta y suscríbete para más contenido como este. En el contexto del judaísmo, Jesús es reconocido como un personaje histórico, pero no como el Salvador ni como el Hijo de Dios. Según los judíos, él fue un rabino o maestro que vivió durante el siglo I y cuyo mensaje contenía elementos éticos y morales presentes ya en la tradición judía. Sin embargo, no lo ven como el Mesías, porque, según la tradición judía, el verdadero Mesías tiene una misión clara y específica: traer paz al mundo, reconstruir el templo sagrado en Jerusalén y reunir a todos los judíos dispersos en el exilio de regreso a Israel. Como estas profecías no se cumplieron durante la vida de Jesús, el judaísmo concluye que el Mesías aún no ha llegado. Muchos de los valores que Jesús promovió, como el amor al prójimo, la compasión y la búsqueda de la justicia, ya estaban profundamente enraizados en la tradición judía mucho antes de su llegada. Estas enseñanzas, presentes en la Torá y en textos rabínicos posteriores, forman la base de la vida espiritual y ética del judaísmo. Por ejemplo, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo aparece en el libro de Levítico, y la idea de practicar la justicia social y ayudar a los más necesitados es una constante en los profetas y otros escritos judíos. Desde esta perspectiva, los mensajes de Jesús no fueron innovadores para los judíos, sino una reafirmación de principios que ya eran parte integral de su fe y cultura. Para los judíos, estas ideas no solo son principios abstractos, sino mandatos que deben ponerse en práctica activamente en la vida diaria. La caridad, conocida como tzedaká, y los actos de bondad, llamados Gemilut Yasadim, son pilares fundamentales del judaísmo que reflejan el compromiso con el bienestar de los demás. Aunque estas ideas también se encuentran en las enseñanzas atribuidas a Jesús, los judíos no las consideran exclusivas de él ni de su mensaje, sino parte de un legado ético mucho más amplio. Sin embargo, lo que marca una separación fundamental entre el judaísmo y el cristianismo es la manera en que se percibe a Jesús. Mientras que el cristianismo lo considera una encarnación divina, el judaísmo sostiene que Dios es único, indivisible y trascendente. Según la teología judía, la idea de que Dios pueda tomar forma humana contradice su naturaleza infinita y eterna. Esta creencia está profundamente arraigada en el Shema Israel, una de las oraciones más importantes del judaísmo, que declara: el Señor es uno. Por esta razón, la noción de que Jesús sea el Hijo de Dios no tiene cabida en la visión judía de lo divino. Además, para los judíos, cualquier figura humana que pretenda tener una conexión directa con la divinidad debe ser evaluada a la luz de las enseñanzas de la Torá y las tradiciones proféticas. Como Jesús no cumplió con las expectativas del Mesías según la tradición judía, como traer la paz mundial, reconstruir el templo sagrado y reunir a los exiliados de Israel, su figura no es vista como una encarnación divina ni como el Salvador prometido.
Tras la muerte de Jesús, un grupo de sus seguidores comenzó a difundir su mensaje, lo que sentó las bases para el surgimiento de una nueva religión, el cristianismo. Este proceso no ocurrió de manera inmediata, sino que fue el resultado de años de predicación, debates teológicos y esfuerzos por reinterpretar las enseñanzas de Jesús en un contexto más amplio. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, enfrentaron una considerable oposición dentro de sus propias comunidades, ya que sus ideas eran vistas como una desviación de las enseñanzas tradicionales del judaísmo. En este sentido, el cristianismo no solo nació como una religión nueva, sino también como un movimiento que rompía con las creencias establecidas. A medida que el cristianismo creció, especialmente entre los gentiles, no judíos, sus fundamentos teológicos comenzaron a alejarse cada vez más de la fe judía. Conceptos como la divinidad de Jesús, la salvación a través de su muerte y resurrección, y la idea de que la fe podía sustituir a la observancia estricta de las leyes mosaicas, marcaron una ruptura significativa con las enseñanzas judías. Para muchos judíos de la época, estas ideas representaban un alejamiento radical de los principios fundamentales de su religión, lo que dio lugar a tensiones y desencuentros crecientes. Con el tiempo, estas diferencias ideológicas y teológicas evolucionaron hacia divisiones más profundas que no solo separaron a las dos religiones, sino que también generaron conflictos y malentendidos históricos. Desde disputas teológicas hasta persecuciones y episodios de intolerancia, la relación entre el judaísmo y el cristianismo ha sido compleja y en ocasiones difícil. Sin embargo, en los últimos siglos ha habido esfuerzos significativos para promover el diálogo interreligioso y superar las heridas del pasado. Entender estas tensiones históricas es fundamental para apreciar el contexto en el que ambas religiones se desarrollaron y cómo, a pesar de sus diferencias, comparten una herencia común que las conecta profundamente. Una de las diferencias más profundas entre el judaísmo y el cristianismo reside en la interpretación de la muerte de Jesús y su propósito. Para los cristianos, la crucifixión es vista como el sacrificio máximo, un acto divino que redime los pecados de toda la humanidad y abre el camino hacia la salvación eterna. Esta idea está profundamente arraigada en la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte y resurrección son el cumplimiento de un plan divino. Sin embargo, esta perspectiva contrasta directamente con la teología judía, que no contempla la noción de que una persona pueda asumir los pecados de otros o expiarlos mediante su muerte. En el judaísmo, la responsabilidad personal es fundamental. Cada individuo es responsable de sus propias acciones, y el perdón divino no depende de sacrificios externos, sino de un proceso interno conocido como Teshuvá. Este proceso incluye arrepentimiento genuino, reparación de los daños causados, reconciliación con aquellos que han sido perjudicados y un esfuerzo sincero por evitar repetir los mismos errores. Las buenas obras, conocidas como mitzvot, también son esenciales en esta dinámica, ya que reflejan el compromiso de la persona con los valores divinos y su impacto positivo en el mundo. Desde esta perspectiva, la idea de que la muerte de Jesús fuese una parte esencial del plan de Dios no encaja en la teología judía. En cambio, la conexión con Dios se percibe como algo que se construye a lo largo de la vida a través de la justicia, la bondad y el cumplimiento de los mandamientos. Además, el concepto de sacrificio humano es incompatible con las enseñanzas judías que ven la vida como algo sagrado e inviolable. Estas diferencias en la forma de entender el pecado
el perdón y la relación con Dios han sido motivo de debate y reflexión durante siglos. Sin embargo, también ofrecen una oportunidad para comprender cómo estas dos tradiciones han desarrollado visiones únicas sobre la espiritualidad y la moralidad, manteniendo al mismo tiempo ciertos valores compartidos, como la importancia del amor al prójimo y la búsqueda de un mundo más justo. En el judaísmo se enseña que cada individuo es completamente responsable de sus decisiones, acciones y el impacto que éstas tienen en el mundo. Este principio fundamental subraya la importancia de asumir las consecuencias de los propios actos y de trabajar activamente para corregir errores, un proceso conocido como teshuvah. El arrepentimiento no se limita a pedir disculpas verbalmente, sino que implica un cambio profundo en el comportamiento, un compromiso real para no repetir los mismos errores y la reparación de los daños causados, siempre que sea posible. Este concepto refuerza la idea de que cada persona tiene el poder de moldear su propio destino y de acercarse a Dios a través de sus actos y elecciones. Además, el judaísmo pone un énfasis significativo en las buenas obras, mitzvot, que incluyen acciones como la caridad, la justicia social y la compasión hacia los demás. Según esta perspectiva, la conexión con lo divino se logra mediante la práctica activa de estos valores en la vida cotidiana. Debido a esto, la noción de que alguien pueda morir para expiar los pecados de otros no encaja en la teología judía. Para ellos, la redención y el perdón son procesos individuales, y cada persona debe enfrentar sus propios desafíos morales y espirituales. Por lo tanto, la muerte de Jesús no se percibe como una parte esencial del plan divino para la humanidad. En lugar de eso, Jesús es visto como un maestro sabio y un guía espiritual que vivió en una época compleja de la historia judía. Sus enseñanzas se consideran en gran parte una continuación de los valores éticos ya establecidos en la tradición judía. Sin embargo, no se le atribuye un papel redentor ni se le ve como alguien enviado por Dios para cargar con los pecados del mundo. Esta visión refuerza la idea de que cada persona debe encontrar su propio camino hacia el crecimiento espiritual y la reconciliación con el Creador. Aunque los judíos no creen que Jesús sea el Mesías, reconocen que fue una figura histórica real, cuyo impacto trascendió las barreras de su tiempo. Para el judaísmo, Jesús no fue simplemente un individuo más, sino un personaje que participó en el contexto de una intensa búsqueda espiritual y social que caracterizaba a la región en el siglo I. Sus enseñanzas, aunque vistas como una extensión de los valores ya presentes en la tradición judía, jugaron un papel importante en la formación de lo que luego se convertiría en el cristianismo, una de las religiones más influyentes del mundo. Esta nueva fe, surgida de las interpretaciones de sus seguidores, desarrolló conceptos teológicos que se alejaron significativamente de la doctrina judía, generando debates que perduran hasta hoy. En la perspectiva judía, Jesús es visto como un hombre que, a través de sus palabras, inspiró a muchos, pero no cumplió con los requisitos que se esperan del verdadero Mesías. Para los judíos, el Mesías debe ser un líder que no solo traiga paz al mundo, sino que también reconstruya el templo sagrado en Jerusalén y reúna a todos los judíos dispersos. Estas expectativas se basan en antiguas profecías que describen una era de paz universal, justicia y unidad espiritual. Como estas profecías no se cumplieron durante la vida de Jesús, el judaísmo sostiene que el Mesías aún está por venir. A pesar de las diferencias teológicas, no se puede negar la influencia de Jesús en la historia mundial. Su mensaje, interpretado de diversas maneras,
fue el punto de partida para la creación del cristianismo, una religión que, a lo largo de los siglos, ha impactado profundamente en la cultura, la política y la filosofía global. Para el judaísmo, sin embargo, Jesús es considerado un maestro que, aunque no fue el Mesías, contribuyó al discurso religioso y ético de su época. Si este video te ha ayudado a comprender mejor cómo los judíos perciben a Jesús, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Juntos podemos seguir explorando temas que nos ayuden a entender mejor las diferencias y similitudes entre nuestras creencias. Comprender la perspectiva judía sobre Jesús nos permite tener conversaciones más enriquecedoras y respetuosas sobre nuestras religiones. A pesar de que judíos y cristianos no coincidan en la identidad y el propósito de Jesús, comparten valores fundamentales como la justicia, la compasión y el amor al prójimo, además de una larga y compleja historia que los conecta profundamente.